Oca, muchas gracias, profesora. Un saludo de agradecimiento a la Red Procesal y a la Universidad de Luciana por la invitación. Dicho esto, voy a compartir pantalla, un PowerPoint muy sencillo que espero que logren visualizar. Sí. A ver, si la idea es hablarles sobre la corrupción en Chile, el título de la ponencia es Fortalecimiento de la transparencia de lo público y lucha contra la corrupción, evolución de los mecanismos de anticorrupción en Chile. Y para poder entender esta temática, tenemos tres palabras claves: la transparencia, la corrupción y la probidad, ¿cierto? ¿Qué es la transparencia de lo público? La transparencia de lo público es la posibilidad que tiene la ciudadanía de saber cómo actúa y qué decisiones adopta la administración del Estado. La corrupción en lo público se presenta cuando el Estado eh, no respeta el interés general. Y la probidad, en palabras simples, es la obligación que tiene el funcionario público de actuar de forma honesta y leal. Con estas tres palabras claves, vamos a ver cómo está Chile en el ámbito de la transparencia. Pues Chile está ubicado en un lugar privilegiado. Es junto a la República de Uruguay el país con índice de transparencia más alto y con menos índices de corrupción. De hecho, la transparencia en Chile incluso supera estándares como los de países europeos como Italia, España e incluso Portugal. O sea, está en un lugar privilegiado. ¿Cómo se llegó a esto? Pues para entender la evolución de Chile en este ámbito hay que ver una serie de etapas que comenzaron con el retorno a la democracia del año de 1990. Chile vivió una dictadura bastante fuerte que concluyó en el año de 1990. Y esta dictadura, digamos, comenzó con una serie de mecanismos para combatir la corrupción. El primer mecanismo que surge es la Comisión de Ética Pública de 1994. Esta Comisión de Ética Pública surgió ante una serie de irregularidades que afectaron a la empresa más importante de Chile, que es Codelco. Para que se hagan una idea, Codelco equivale a la empresa de energía de Portugal. Así de importante es. Entonces, a raíz de una serie de malos manejos, se generó una ley, que es la Ley sobre Transparencia del Estado, la primera ley que surgió en el año de 1999. Más adelante, en el año 2003, se presentó lo que se conoce como el Acuerdo sobre Modernización del Estado, Transparencia y Promoción del Crecimiento de ese año, del año 2003. Y este acuerdo surge a raíz de una serie de malos manejos en los dineros públicos. Y el efecto principal de ese acuerdo fue una serie de iniciativas legales, 49 en total, de las cuales 27 apuntaban a la modernización del Estado y a la transparencia. Estamos entonces en el año de 2003 para ubicarnos temporalmente. Ahora bien, más adelante, en el año 2006, se presentaba una serie de problemas en el financiamiento de la política, mal manejo en los recursos utilizados para la promoción política. Esto dio pie a lo que se conoce como la Agenda de Transparencia y Probidad del año 2006, ¿sí? Sus orígenes justamente fueron eso: el mal manejo de los dineros destinados para la promoción política, para las campañas políticas, ¿no? Y el efecto principal de esta agenda es la Ley de Transparencia del año 2008. Vamos a hablar justamente de la Ley de Transparencia a continuación. Vamos a ver las virtudes, las características de esta ley en particular. Vamos a ver, ¿no? Los objetivos centrales de la Ley de Transparencia, ¿cierto? En primer lugar, es permitir al ciudadano conocer cómo actúa y qué decisiones adopta la administración del Estado. En segundo lugar, esta ley persigue, con base en la promoción de la participación ciudadana, el fortalecimiento o favorecimiento de la probidad, entendida esta probidad como el actuar honesto y leal que se exige al funcionario público en el cumplimiento de su labor. Ahora, dentro de esta ley, ¿cuál es la relación entre la probidad y la transparencia? Pues lo que se busca es que con el ejercicio o el impulso de la transparencia se pueda combatir adecuadamente la probidad. Avancemos un poco más en el tiempo. La ley de transparencia tiene dos elementos claves, y es el reconocimiento de la transparencia activa y la transparencia pasiva. La transparencia activa es la obligación que tienen las entidades públicas de divulgar en su página web, ¿cierto? Información pública. Pero además de esto se reconoce lo que es la transparencia pasiva, que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de pedir información a las entidades públicas con una serie de excepciones o restricciones muy limitadas. Igualmente, para hacer cumplir la ley de transparencia se creó lo que se denomina el Consejo para la Transparencia. Y este Consejo para la Transparencia ha sido un instrumento, una institucionalidad clave para el cumplimiento de la ley de transparencia. Y la doctrina considera que ha actuado, funcionado de forma bastante adecuada.
¿Qué vino después de de la ley de transparencia? Pues vinieron dos normas claves que voy a explicar ahora. Tenemos la ley de probidad y la ley de lobby. Hacemos un poco. Ley de probidad. La ley de probidad se aprobó en el año 2006. ¿Sus orígenes cuáles fueron? Su origen fue la necesidad de transparentar la relación entre la política y los negocios. Y los mecanismos de la ley de probidad que han permitido transparentar esta relación son dos. En primer lugar, tenemos la declaración de patrimonio de intereses, que en palabras simples es la obligación que tiene todo aquel que pretende ser funcionario público de declarar, demostrar qué bienes posee, qué patrimonio tiene. La gran fortaleza de esta declaración de patrimonio de intereses es que obliga a cualquiera que pretenda ser funcionario público a mostrar qué patrimonio tiene, con qué patrimonio cuenta. Esto permite evitar que cuando una persona sea designada funcionaria pública, de pronto su patrimonio crezca como por arte de magia. No, esto pretende evitar eso justamente. Una segunda figura es el mandato especial de administración de cartera de valores, que en palabras simples es la obligación que quien pretende ser funcionario público tiene de entregarle su patrimonio para que lo mandate, para que lo maneje a un tercero, ¿sí? Quizás la mayor amenaza que se ha presentado para el cumplimiento del mandato especial de administración de cartera de valores es que muchos manipulan el patrimonio que tienen, pero hasta ahora hemos podido controlar de forma adecuada esta limitación o esta amenaza. Ahora bien, junto con la ley de corrupción tenemos la ley de lobby del año 2014. ¿Qué es el lobby? Para empezar, el lobby se entiende como el grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses. Desde la perspectiva de la ley del lobby, ¿qué sería el lobby? En un sentido jurídico, el lobby se define como aquella gestión o actividad remunerada ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular para influir en las decisiones que en el ejercicio de sus funciones deban adoptar los sujetos pasivos en tal gestión o actividad. Y para explicar esto de forma muy simple, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona o cuando un grupo de presión, un grupo económico designa a un lobista para presionar a un parlamentario para que apruebe una ley en favor de ese grupo de presión? Eso es el lobby. Y a raíz de una serie de malos manejos o malas influencias por parte del grupo de presión contra el Parlamento chileno, aprovechaban e influían, sobornaban a parlamentarios para efectos de aprobar leyes en favor de estos grupos de presión, es que se consolida esta ley de lobby, una ley que ha sido clave en el combate a la corrupción. Ahora bien, el objetivo principal de la ley de lobby es enfrentar potenciales efectos nocivos que puede generar el actuar de un grupo de lobby en su intención por influir ante la administración pública para promover decisiones favorables a sus intereses. Y en síntesis, ¿qué obligaciones genera esta ley para regular el lobby? Primer lugar, la ley exige a los sujetos pasivos, o sea, a los lobistas, registrar todas las reuniones que sostengan con particulares, los donativos que reciban y los viajes que realizan en el ejercicio de su función. Las anteriores acciones se deben realizar en los registros que contempla la ley. Y estos registros son básicamente las audiencias donde se constata cuál es el contenido de las reuniones, ¿cierto? Las principales fortalezas de la ley de lobby, evidentemente, es que obliga a cualquier lobista, ¿cierto?, a ser registrado en una reunión con el funcionario público. Y esto ha funcionado bastante bien en el caso chileno. Ahora, una consideración final. Eh, el éxito alcanzado en materia de combate a la corrupción en Chile ha sido un factor esencial para el mantenimiento del Estado de Derecho. Como consecuencia, pues el país ha logrado sobresalir en los índices de transparencia en América Latina e incluso competir en este aspecto con estados europeos. De hecho, de acuerdo a Transparencia Internacional, Chile está por encima de países como Italia, España e incluso Portugal. Este éxito, pues, no ha sido fortuito, es consecuencia de una serie de agendas y leyes de probidad y modernización del Estado. Pensamos que el caso chileno es un ejemplo para ser tenido en cuenta en otros modelos jurídicos con desafíos vigentes en el ámbito del combate a la corrupción. Entonces, la clave para atacar la corrupción son tener una ley de lobby fuerte, tener una ley de transparencia que permita que el ciudadano conozca
qué decisiones toma la administración del Estado, qué información tiene la administración del Estado y por sobre todo tener instituciones fuertes como un Consejo para la Transparencia que se encargue del cumplimiento de estas leyes. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Lamento que el tiempo sea corto, pero para mí ha sido un privilegio poder comentar esta información. Muchas gracias. Professor Francisco Salgueiro, muito obrigada pela sua intervenção. Tomei aqui nota de alguns avanços que se fizeram no Chile em matéria legislativa, que, por exemplo, em Portugal ainda não conseguimos fazer. Um deles é a lei do lobby. Não temos ainda nenhuma legislação sobre o lobby e em Portugal há uma dificuldade em estabelecer a diferença entre a influência devida e a indevida. Não há uma influência legal nem uma influência ilegal, porque não temos lei para determinar em que medida é que os atores económicos e sociais podem intervir junto dos decisores políticos no sentido de influenciar a sua decisão. Tem sido muito difícil em Portugal avançar neste sentido e por isso a vossa experiência é de facto importante aqui para o caso português. Pergunto se a Comissão de Ética Global e o Conselho para a Transparência, que trabalham no Chile em termos de probidade, se de facto a sua atividade é eficaz e eficiente. Ou se, pelo contrário, estamos apenas perante leis muito bem delineadas, muito bem arquitetadas, depois na prática não funcionam. Estamos preocupados, portanto, com a eficácia da lei. Pergunto-lhe, por uma vez que o professor teve de facto, a capacidade de ser muito sucinto, ainda temos aqui uns minutos para conversar um pouco sobre a sua intervenção e para percebermos, para entender se em Chile a legislação, em termos de probidade, em termos de transparência, se está efectivando plenamente ou é apenas uma coisa para, como dizemos aqui em Portugal, para inglês ver. No sé si esta expresión es conocida en América Latina, pero nosotros tenemos esta expresión, ¿no? Estamos haciendo una cosa para los ingleses vienen, no es para ser mucho concreto. ¿Entendido, profesor Francisco? ¿Quiero que repite? No, porque mi No, sí, sí, español no está bien sí. a esta hora de la mañana y a la hora de mañana de Chile, que es más mañana que aquí. No, profesora, entendí la pregunta y no, debo decir que en Chile efectivamente, sobre todo lo que es la ley la ley de lobby, ha tenido un funcionamiento bastante adecuado. Y eso se ha dado en la praxis, evitando la intervención indebida de lobistas, de grupos de presión, sobre todo grupos económicos, sobre los parlamentarios para que aprueben leyes que benefician a esos grupos económicos. Y ese, digamos, esto no es fortuito. Hasta antes del año 2016 había habido una intervención inadecuada de grupos económicos para la aprobación de leyes. Hay un caso clásico en el caso chileno, que fue la ley de pesca del año 2016, donde los parlamentarios fueron sobornados para emitir una ley que favorecía a las grandes pesqueras. A partir de la ley de lobby se ha logrado evitar con un 90% de eficacia la aprobación de leyes nocivas o influenciadas por grupos económicos. Por ende, yo creo que efectivamente en Chile ha funcionado bastante bien lo que es el combate a la corrupción con esta ley y con otras. Insisto, según Transparencia Internacional, Chile está a la vanguardia en materia de transparencia e incluso supera a países como España, como Italia y Portugal en el caso europeo. Entonces, yo particularmente soy un gran promotor de los avances en materia de combate a la corrupción en el caso chileno. No sé si me hice entender, profesor.